Dios le bendiga a todos los que me pueden ver y me pueden escuchar. Siervo Alberto Páez con una reflexión más de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este día que nos brinda con vida. Gracias porque solamente Él puede hacerlo, darnos vida. Quiero leer en el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 16 y verso 10 y verso 18. Quiero leer dos partes. Honramos a Dios con su palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo quiero hablar sobre la oración. Quiero hablar sobre el poder del cristiano. Está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. El año 2024 fue declarado el año de la oración, que había que reencontrarse de nuevo con Dios, y se declaró 2024 año de la oración. Cuando el Señor ministraba en la tierra, estaba orando, y los discípulos, según Lucas capítulo 11 y verso 1, los discípulos miraban al Señor orando y se sintieron atraídos por el Señor al verlo orar. Su maestro, su Señor, estaba orando y consideraron que era necesario para llevar a cabo toda la misión que esperaba y que tenían de frente, y mirando hacia el futuro, le dijeron al Señor: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Para ser triunfante, para hablar con Dios, tenemos que utilizar la oración. No voy a usar definiciones teológicas ni muchas teorías para hablar de algo tan esencial como es la oración. La oración es necesaria, y ahí fue cuando el Señor le enseñó y les dijo: vosotros oraréis así el Padre nuestro, una oración conocida mundialmente. Para ser triunfante en la vida, tenemos que orar. ¿Tenía el Señor necesidad de orar? ¿Tenía el Señor que estar orando, hablando con Dios? Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que me llama la atención, que los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y este año 2024 fue declarado como el año de la oración. Para hablar con Dios, necesitamos hacerlo a través de la oración. Los cristianos pueden ser poderosos. Sí, Pablo dice que fortaleceo en el poder del Señor, para tener fuerza, para ser poderoso. Pero hay que orar, y es lo que menos les gusta a los creyentes de esta época en que estamos viviendo. Lamentablemente, pero hay que decirlo, hay otras cosas que acaparan más la atención, que llaman más la atención, donde se dedica más tiempo, donde se dedica más atención que la oración. En muchos lugares
han puesto en una esquina la oración y le han dado paso a otras cosas, y por eso hay tantas derrotas, tantos escándalos, tantos malos testimonios, y no pasan cosas que debieran de pasar. En cientos de seminarios se ha descubierto, esto es alarmante, en cientos de seminarios que se han conducido y han podido recopilar estas informaciones, se ha descubierto que alrededor del 15% de los cristianos de una iglesia típica regular tienen vida de oración plena. 15% es dicho. Y el resto, el 85%, ¿dónde están? Muy bien, gracias, haciendo otras cosas. Y quiero decir bien claro, no es un problema de los pastores. No es un problema de los pastores, porque los pastores convocan a oración, planifican para oración y no aparecen los que tienen que orar. No hay respuesta. Es un problema de los seguidores de Jesús, que se llaman ser evangélicos, que se llaman ser creyentes. Visitaba un evangelista de la India una iglesia en Estados Unidos donde fue invitado, donde tienen alrededor de 3,000 y tantos miembros, porque hoy muchas congregaciones y muchos líderes exaltan y dicen la cantidad de miembros que tienen. Gloria a Dios, porque la iglesia está para crecer. Pero le llamó la atención a este evangelista indio cuando llegó y miró el culto y todo, y el pastor dice: vamos a tener esta semana entrante el culto de oración en la capilla próxima al santuario, a la iglesia, con una capacidad para más de 500 personas, unas 600 personas. El evangelista indio dijo: tengo que llegar temprano para ocupar de los primeros asientos, porque esto se va a llenar y no me quiero perder. Estaba programada la oración para las 7:30 de la noche. Llega el evangelista indio temprano, se sienta, pasan 15 minutos, no llega nadie, pasan 5 minutos más, no llega nadie, pasan 5 minutos más, no llega nadie, y él piensa entre sí: creo que me equivoqué de lugar, déjame salir fuera para mirar bien el nombre que está escrito afuera, identificando la iglesia. A las 7:45 llegaron 2 o 3 y empezaron a caminar hacia la capilla donde se celebran los cultos de oración. Y él escuchaba que solamente estaban hablando de los deportes, del trabajo y de otras cosas, menos de lo que ellos venían a hacer. 5 minutos más tarde llegó el pastor, cantaron 2 alabanzas, leyeron la porción de la Biblia, hicieron 2 oraciones y concluyó el culto de oración. Y él decía: qué diferente es esto aquí, porque en la India tienen que caminar cientos de kilómetros y se reúnen la gente con hambre, con deseo de hablar con Dios, interceder, clamar por los que se pierden, los que se están perdiendo en derredor nuestros, los que no le sirven a Dios, los que no conocen a Dios. Clamamos, intercedemos, ora, y la gloria de Dios es manifestada.
hace falta un sacudimiento, hace falta una búsqueda de Dios, hace falta. Este hombre quedó anonadado, este hombre le causó una gran impresión negativa al mirar 2 o 3 que venían a orar. Tan importante que es la oración. Pero no nos quedemos atrás. Miremos algo más. En una entrevista entre adultos evangélicos en Estados Unidos, o en una encuesta, el 94% de los encuestados dijeron que en 3 meses solamente habían orado una sola vez. ¿Y cómo vamos a avanzar? La oración del cristiano es la fuente de poder. El poder en la vida de un cristiano, de un creyente, reside en su vida de oración y de comunión con Dios. Y no hay otra cosa fuera de ahí. En el reino físico donde nosotros vivimos, en este mundo físico, nuestra vida depende del aire que inhalamos y expiramos. La vida depende del agua que ingerimos. La vida depende de los alimentos que tragamos, que masticamos y tragamos. Y en la esfera espiritual de la vida cristiana de cada creyente, el desarrollo y su vida depende del reconocimiento y la importancia que le dé, y en término colectivo, que le demos a la oración. Es de vital importancia. La oración es de vital importancia. Y Jesús dio el ejemplo porque él mismo oraba, hablaba con Dios, tenía comunión con Dios. Y hoy día hay escasez de este género en las congregaciones. La oración se ha esfumado como una nube en el espacio. Ha desaparecido de los altares, de las iglesias, de las congregaciones. Solamente un pequeño grupo de fieles son los que llevan vida de oración plena delante del Señor. Déjeme decirle, amado hermano y hermana que me escucha, en cualquier lugar del mundo, la oración es el sustento de la vida espiritual. Y si no oramos, estamos fracasados de antemano. Estamos fracasados. Estamos en derrota. Estamos camino a perder la batalla espiritual contra el diablo y sus demonios, contra las fuerzas de las tinieblas, contra todas estas fuerzas de maldad que combaten contra nuestras almas. Dios tenga misericordia de nosotros. Al orar tenemos comunión con Dios. Cuando oramos tenemos comunión con Dios. Y comunión es unión. Es estar unido. Es estar ligado. Es estar adherido a Dios. Cuando oramos, disfrutamos todo lo que es Dios hablando con Él. Amamos a Dios. Profesamos que creemos en Él. Profesamos ser sus hijos. Y estamos como los hogares donde viven esposo, esposa, hijos y no tienen comunicación.
Decimos que amamos a Dios y no nos gusta hablar con Él. La oración debe ser el elemento en el que vivimos, en el que nos movemos, en el que nos sustentamos, donde estamos parados en la oración. La oración es fortaleza. La oración nos aconseja. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios glorioso, que oremos en todo tiempo y que oremos en el Espíritu. Este debe ser el elemento en el que nosotros estamos fundamentados. Una iglesia no es poderosa por el edificio de lujo que tenga. Una iglesia no es poderosa por la cuenta bancaria de millones de dólares que tenga. Una iglesia no es poderosa por los hombres con títulos académicos y preparados que tiene. Una iglesia no es poderosa por los institutos teológicos que pueda poseer. Una iglesia es poderosa cuando camina de rodillas en la presencia de Dios. Una iglesia es poderosa cuando ora. Una iglesia es poderosa cuando vive una vida plena de oración en la presencia de nuestro Dios glorioso. La Biblia no me deja mentir. La Biblia me respalda. La Biblia habla de los hombres y mujeres de Dios, hombres de oración, que pelearon grandes batallas, que declararon sobre reinos, que reprendieron enfermedades, que expulsaron fuera demonios y que pudieron establecer el reino de Dios en diferentes lugares del mundo. La oración es un privilegio. Es un privilegio poder hablar con el Creador del universo, con el Dios que nos ha aceptado como hijos, como el Dios que nos ha perdonado. Es un privilegio hablar con Dios. Un privilegio que Dios nos ha dado. Si los hombres se alegran, si los hombres hablan cuando pueden hablar con un presidente, con un ejecutivo que es un ser humano como nosotros, ¿cuánto más cuando podemos hablar con Dios? Y hablamos con Dios a través de la oración. Si alguien me puede decir otro método, otro medio que hay para hablar con Dios, yo estoy dispuesto a escucharle para ver cuál es el otro medio. Pero hasta ahora el medio que yo conozco y con el cual me comunico con Dios es la oración. Es la oración. Pero también, aparte de ser un privilegio, la oración es una necesidad. Todo creyente necesita orar. Necesita orar. Tiene que ejercitarse en la oración. Toda iglesia que está peleando esta batalla contra principados, huestes de las tinieblas, tiene que ser una iglesia que se ejercita en la oración. En la oración. La Biblia hace énfasis, la Biblia enfatiza, la Biblia insiste, Dios insiste en que tenemos que orar. No podemos hacer nada si no oramos. Podemos tener todos los planes, todas las estrategias humanas que querramos tener, pero si no oramos, si no tenemos oración, ¿con qué contamos? ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está? Tenemos que orar. ¿Orar a quién? Me estoy refiriendo de relación de hombres y mujeres cristianos con el Dios que le ha salvado y le ha
perdonado. Nos hemos alejado de la fuente de la vida, de la fuente de la luz. Nos hemos alejado de la fuente del amor. Nos hemos alejado de Dios. ¿Y por qué razón? Porque cuando soltamos la oración es que nos hemos alejado. Algo ha acontecido. Esto me lleva a mí a pensar en un cable, en un conductor de electricidad, de corriente, en un cable que lleva corriente para dar energía a motores, para alumbrar hogares. Cuando hay algún viento, una tormenta, y el cable se parte en algún lugar, se interrumpe el fluido de ese voltaje que va a través de ese conducto y los artefactos eléctricos dejan de funcionar. No hay luz, el aire acondicionado no trabaja. ¿Por qué? Porque ha habido una interrupción. Y esto pasa en la vida espiritual de los creyentes. Cuando algo o alguien interrumpe tu vida de oración con Dios, nadie puede lograr triunfo. Escúcheme bien. Nadie puede lograr triunfo en la vida espiritual si no ora. Sin oración no hay triunfo en la vida espiritual. Sin oración no hay crecimiento en la vida espiritual. La importancia que tiene la oración. Cristo le pidió a sus seguidores que hicieran de la oración la principal preocupación de sus vidas. Al levantarte en la mañana, o al mediodía, o en la tarde, o en la noche, cuando esté en tu recámara, recuerda que necesita hablar con Dios. ¿Qué ha interrumpido la comunicación entre tú y Dios? El pecado interrumpe. Las faltas interrumpen. Algo ha interrumpido tu comunicación con Dios. Y tú mejor que nadie lo sabes. ¿Dónde? ¿Por qué soltaste la oración? ¿Por qué no te gusta orar? ¿Por qué no quieres buscar el rostro de Dios? Solamente tú tienes la respuesta. Porque tú sabes. Y por eso el Señor, cuando escribió a las iglesias en el Asia Menor, dijo: mira de dónde has caído y arrepiéntete y arregla esa situación. Con su ejemplo, el Señor enseñó, y tenemos que aprender la necesidad de la oración. El Señor enseñó con ejemplo que tenemos que orar. Ahí es donde consiste la vida victoriosa y la vida poderosa de un creyente. Un creyente no tiene poder por sí solo, por su capacidad, por su conocimiento, porque esta es una lucha espiritual. Vamos a entenderlo. Esta es una lucha de vida o muerte, una lucha espiritual. Y ya la Biblia lo declara, que es una lucha espiritual. Y tenemos el arma en nuestras manos. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, del verso 10 en adelante, la Biblia nos da los recursos que tenemos que tener. Pero para poder utilizar estos recursos de la palabra, el yelmo de la salvación, todas estas cosas, tenemos que orar. No puede usarlo si no ora. Hombre y mujer que me escucha, cristiano, si no ora, orando con toda súplica y en el espíritu, ninguna de estas cosas la podrá ejercer, porque el respaldo de un hombre y una mujer de Dios está en la oración.
Y podemos recorrer la Biblia desde un principio hasta el final y vamos a encontrar la importancia que Dios le da a la oración. Si Él fue quien la instituyó, si Él fue quien nos enseñó, si fue Dios el autor de esto, ¿tiene importancia o no tiene importancia? Seguro que tiene importancia. Entonces, nosotros aprendemos la necesidad de la oración, del ejemplo de Cristo. Queremos conquistar pueblos, queremos conquistar naciones, queremos crecer, queremos hacer guerra espiritual, queremos que la iglesia sea poderosa, queremos ver señales, queremos ver prodigios, queremos ver liberación, queremos ver conversiones, queremos ser usados por Dios, queremos tener éxito. Sin orar, ¿para dónde vamos? Sin orar somos como un carro sin gasolina en la carretera. Sin orar, no tenemos fuerza para poder hacer todas estas cosas. Es una necesidad orar. Es una necesidad orar. Cristo dejó la gloria celestial, se vistió del manto de la humanidad, el Señor Jesucristo, y oraba a Dios. Y le dijo a los discípulos: no habéis podido velar conmigo, estar orando conmigo ni tan solo una hora. Cristo murió a la autosuficiencia para ser un hombre dependiente de Dios. No era autosuficiente. No existen los autosuficientes. Usted no es autosuficiente para reprender al diablo, para reprender los demonios, para tener autoridad sobre las enfermedades. Usted no es autosuficiente. No lo es. Tiene que depender de Dios. Tiene que buscar a Dios. Y para poder buscar a Dios y hablar con Dios, tiene que orar. Tiene que orar. Tiene que orar. Para ser un hombre dependiente de Dios. El hombre y la mujer que ora dependen de Dios para todo. Lo más mínimo hasta lo máximo. Dependen de Dios. Hablan con Dios de las cosas y le dicen a Dios las cosas que van a hacer y los planes que tienen. Porque si Dios no está dentro de los planes, si Dios no está dentro de lo que nos proponemos hacer, las cosas no saldrán bien. Y por eso a muchas gente las cosas no salen bien porque no hablan con Dios, porque no presentan en oración a Dios lo que van a hacer, porque han dejado la oración y están usando la autosuficiencia. Se creen que pueden lograr con sus habilidades, con sus capacidades, lo que se proponen. Gloria al Señor. La vida de Cristo y su ministerio revelan una ausencia total de autodependencia, de depender de uno mismo. En la vida cristiana, en esta vida cristiana de guerra espiritual, si no ora, está vencido. Si no ora, no hay triunfo. Si no ora, no avanza. Si no ora, no adelanta. Cristo dependía de Dios y por eso oraba. Cristo oraba. ¿Y quiénes somos tú y yo para no orar? Cuando el Señor está por encima de nosotros. Hoy queremos provocar avivamiento. Y cuando yo oigo estamos en avivamiento, muchas veces me pregunto, ¿sabrán lo que quiere decir avivamiento?
y los resultados de un avivamiento y lo que un avivamiento trae, entonces, ¿cómo vamos a provocar un avivamiento cuando tenemos más interés por viajar, por divertirnos, por poseer, por ambicionar, por desear menos de orar? Hay que provocar a Dios, pero es de rodilla. Queremos que hayan milagros, autoridad sobre las malicias, pero sin orar. Queremos ver estas cosas sin orar. No lo vamos a lograr. Si no nos metemos con Dios a orar, no vamos a mirar ninguna de estas cosas. Basta de tantas emociones, de tantos ruidos, de tantos escenarios llenos de algarabía, sin resultados. Cuántas cosas hemos inventado sin resultados ninguno, porque detrás no hay respaldo, y el respaldo es la vida de oración, la vida colectiva de oración, la vida individual de oración. Esto es muy triste, lo que estamos mirando, lo que estamos viviendo. No hay resultado. Falta el ingrediente principal para mover el engranaje y los mecanismos espirituales del cielo. Utilizando esta palabra, hace falta el ingrediente principal. ¿Y sabe cuál es el ingrediente principal? Gentes que amen la oración. Cristianos o llamados cristianos evangélicos que amen la oración, que oren, que tengan tiempo para hablar con Dios, que pongan en las manos de Dios todo, porque si Dios no está en el asunto, nada va a acontecer. Solamente ruidos, solamente emociones, solamente algarabías, muchas cruzadas, muchas caminatas, menos arrodilladas para hablar con Dios. ¿De qué avivamiento estamos hablando? Los avivamientos traen cambios. Los avivamientos revolucionan. En los avivamientos hay milagro, hay transformaciones, hay cambios. Pero tenemos que provocarlo cuando orando buscamos el rostro de Dios. Hacen falta gente que amen la oración, que oren. Ahí reside el poder del cristiano, el poder de la iglesia. Cristiano que le ha fallado a Dios, que le vive fallando a Dios. ¿Cómo fue tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo ha sido? Si no es sólida, si no es constante, si no ama la vida de oración, vivirá en derrota, vivirá en fracaso, vivirá en caída, vivirá frío, vivirá tibio, vivirá apático, vivirá indiferentes. Tenemos que orar, porque el poder del creyente está en la oración. Y si usted me quiere refutar, entonces la Biblia se equivocó. Estamos lamentablemente llenos de todo menos de oración. Tenemos lujos, tenemos templos lujosos, hay templos llenos. ¿Y la gloria de Dios dónde está? ¿Y la manifestación de los dones de Dios dónde está? ¿Dónde están estas cosas? Porque estamos llenos de todo menos de oración. Y cuando uno predica estas cosas, mucha gente se molestan y no le gusta que uno toque estas cosas, pero son realidades. Yo tengo muchos años mirando y puedo comparar el ayer y el hoy, los cambios que han habido en detrimento, no en beneficio, por falta
de lo que el Señor enseñó. Orad sin cesar, dice la Biblia, con toda súplica en el Espíritu. Queremos más ministerios y se han creado muchos ministerios. Algunos hasta bíblicos no son, sin oración. Queremos que las multitudes lleguen sin oración. Hacemos promesas y ofrecimientos de cosas que van a pasar y no pasan porque se hacen sin oración. Sin oración a Dios, sin comunión con Dios. Prometemos, como dice el refrán popular, villas y Castilla, y nada acontece. Sin oración no hay vida poderosa. Sin oración no hay iglesia poderosa. Sin oración no hay presencia del Espíritu Santo. Sin oración no hay gloria. Sin oración no hay avivamiento. Sin oración no hay unción. Sin oración no hay autoridad. Sin oración no hay dominio. Sin oración no hay el poder para poder vencer las fuerzas ocultas de la tiniebla. Queremos el éxito fácil, pero sin oración. Otros están buscando prestigio, buscando gloria, pero sin oración. Están utilizando las artimañas humanas para alcanzar prestigio. Queremos exaltación, pero sin oración. Y hay algo que tengo que decir. Hay algo que puede herir el ego de muchas personas. Todavía nos falta mucho para graduarnos de siervos inútiles. Aquí toda la gloria pertenece a Dios. Aquí dependemos de Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos combatir ni luchar. Hace falta a Dios y hay que buscarlo en oración. Han dejado a un lado lo más importante, que es la oración. Hombres y mujeres, como ríos secos que no llevan agua, de provisto de tan precioso elemento como es la oración. Los púlpitos están llenos de palabra. Los púlpitos están llenos de elocuencia. Los púlpitos están llenos de preparación, pero están con ausencia de oración. Hombres de rodillas que pueden triunfar, alcanzar, quebrantar los corazones, declarar la palabra con autoridad para que rompa y penetre en los corazones y haya arrepentimiento. El poder de un cristiano está en la oración. El cristiano es poderoso en Dios cuando ora. Un pastor en el año 1570, llamado John Welch, de Escocia, le preguntaron que por qué razón él tenía que orar tanto. Porque cuando alguien se dedica a la oración continua y a buscar el rostro de Dios, el respaldo de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, enseguida salen las acusaciones y señalamientos de que es un fanático. Y le preguntaron al pastor Welch, John Welch, ¿por qué usted ora tanto? En el 1570 en Escocia, era pastor de una congregación de 3,000 personas. Y él dijo, tengo que orar, tengo que buscar a Dios, tengo que andar de rodillas,
porque tengo bajo mi responsabilidad 3,000 almas, 3,000 personas que asisten a la iglesia. Tengo que orar, porque si no oro, no puedo cumplir ni llevar a cabo la misión que Dios ha puesto en mis hombros. Estos 3,000 que están ahí sentados y que asisten a los cultos son mi responsabilidad. Y la única manera con la cual tengo la autoridad y el poder de poder cuidar ese rebaño es por la oración. Si dejo la oración, fracaso. El triunfo no son los tantos miles que hayan. Es que tú lo inspires para que sean hombres y mujeres de oración. Juan Wesley, un gran predicador, dijo, ¿por qué? Le preguntaron, ¿por qué usted es lo que es hoy? Y dijo, yo soy lo que soy hoy. Y he llegado hasta esta posición donde estoy gracias a Dios por la oración. Por la oración estoy en este lugar. Si queremos que Dios nos sitúe, que Dios nos eleve para su honra y su gloria, tenemos que orar. Ahí está la señal del triunfo de los creyentes y también de las derrotas de los creyentes, de la vida seca de los creyentes, de la vida triste que algunos dicen que están viviendo en miseria y amargado. ¿Por qué? Porque soltaron la oración, el instrumento, el arma, lo que lo relaciona a uno con Dios. Y Juan Wesley dijo, yo soy lo que soy por la oración y doy gracias a Dios por ella. Alguien dijo, la oración es el momento cuando la tierra besa al cielo, cuando la tierra sube y besa al cielo. Dios, las oraciones de los santos están en la redoma de Dios como están nuestras lágrimas. Nuestras oraciones no caen al vacío, no están caminando o viajando en el espacio. Cada oración Dios la tiene en su memoria, en su presencia. Dios no se olvida de nada. Nosotros somos lo que nos hemos olvidado y queremos ayudar a Dios y hacer caminar la obra de Dios por nuestros propios esfuerzos y conocimientos y capacidades, cuando tenemos que depender de Él y tenemos que buscarle. Y la única manera es a través de la oración. El cristiano que no ora, si no ha fracasado, está a punto de fracasar. El cristiano que no ora, si no se ha caído, está a punto de caerse. El cristiano que no ora carece de poder y de autoridad. El cristiano que no ora se le podrá llamar cristiano o a lo mejor religioso. La oración es de suma importancia. Y hoy ha desaparecido de muchos lugares llamado iglesia. Solamente hace acto de presencia como un relleno para rellenar. Pero la oración es lo que sustenta la iglesia, es lo que sustenta al creyente, es lo que sustenta al pastor, es lo que sustenta al evangelista. Es el alimento vital para nuestras almas. Tenemos que hablar con Dios. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude y tenga misericordia de nosotros y que la oración vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro de la iglesia. No habrá iglesia poderosa, habrán ruido, habrán ofrecimientos, habrán
muchísimas algarabías, muchísimas cosas, pero hueco como metal que retiñe, címbalo que retiñe. La oración es de vital importancia. Nos bendiga Dios y nos ayude a desarrollar una vida de oración constante, y vamos a tener una iglesia poderosa y cristianos poderosos, miembros de esas iglesias. Gracias, Señor. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.